Era un día común con mi nieta Soledad en el parque con su mascota un hámster llamada Lily. Estaban jugando hasta que desperté y me di cuenta que solo era un sueño. Ha pasado tiempo desde aquel accidente, no pude hacer nada, pasaron segundos, mi hija no me habla desde entonces. Si tan solo pudiera volver al tiempo aquel. Mi esposa Lara era topográfica que exploraba terrenos y yo un cartógrafo que utiliza datos geográficos para crear mapas. Nos complementábamos. Ahora no tengo a nadie, o eso pensaba hasta que conocí a Rodrick, un amigo cercano que no sabía que conocía a mi hija Liki. El día en que soñé a mi nieta desperté, era un día lluvioso, así que no salí hasta que se hizo tarde y salí al súper a comprar comida, aunque antes de salir choqué con un hombre que iba directo a buscarme. Me reconoció y me dijo: hola, señor Albert. ¿Puedo hablar urgentemente con usted? Le contesté cordialmente que en este momento me dirigía a hacer las compras, pero en otro momento estaría bien si no le importaba, aunque no le importó y siguió insistiendo hasta decir: no quiere salvar a su hija. Liki está en peligro, se nieta con personas peligrosas. Al escuchar eso me dirigí hacia él y lo conduje hasta mi casa para preguntarle de qué estaba hablando. Rodrick le explica tranquilamente: ok, como sabe, su hija es bióloga marina. Estábamos estudiando un fenómeno de una parte del mar. En el fondo había una antigüedad egipcia, pero en ella había una luz brillante galáctica. Al extraer la antigüedad la vimos. Así que buceamos, tomamos fotos y su hija quiso tomar muestras de esa luz, aunque de repente salió alguien y se la llevó, pero fui tras de ellos y fuimos a una isla. Al llegar me escondí y los seguí. Hace una pausa y le enseña evidencias del lugar de su hija y de una cabina extraña a donde se la llevaron. Le explica que no lo sabía hasta que los que estaban ahí se distrajeron y entró después de ellos, llevándolos a la fecha del 17 de julio del 1983, mismo día en el que su nieta tuvo el accidente. Ellos le decían a su hija que podía cambiar el suceso si le daban un papel antiguo que descubrió en unas de sus exploraciones y ella accedió. En ese momento me descubrieron y nos regresaron a la isla. Ella estaba en shock y llorando, pero aún así les dijo que si yo traté de calmarla y convencerla de que reflexione, ya que no sabía qué querían con eso. Un tipo que me escuchó me noqueó con un palo y lo único que recuerdo es despertar en mi casa como si fuera un sueño. Me paré y fui a buscar a su hija. Estaba en su lugar de trabajo hablando con una mujer que decía ser de un asilo. Después de que se retirara la señora, hablé con ella, le pregunté de qué estaban platicando y me respondió que era donde alojaran a su padre para poder explorar su casa, así que ya no tenemos tiempo, en media hora tocarán a su casa y vendrán por usted, así que cuénteme lo que sabe y vámonos. Albert enseguida con apuración se conduce hacia el sótano. Había una puerta en medio gris y vieja con números. Antes de abrirla dijo: en un instante te cuento todo, solo confía y cierra los ojos. Rodrick le hace caso. En eso Albert pone el código que es la fecha del accidente de su nieta. La abre y entran. Rodrick ve a una mujer de los mismos años que Albert. Ella se levanta sorprendida y furiosa diciéndole que se fuera, que habían pactado ya no verse. En ese instante Albert le dice que no hay tiempo, que el trabajo de su vida está en peligro, como ya se lo había dicho antes, que su hija estaba en busca de eso. La mujer misteriosa lo comprendió y se quedó callada buscando un objeto extraño. Lo encontró y Rodrick, impactado, les dice como que el trabajo de su vida. ¿Y usted quién es? ¿Qué es este lugar? Albert le dice a los dos que les explicaría después, ya que ya sabía dónde tenía que irse. Los dos con duda le hicieron caso. Están en el aeropuerto hacia el vuelo a Egipto, callados y desconfiados entre ellos. Volaron horas y horas, llegaron a su destino. Antes de bajar Albert le explica a Rodrick que irán con un viejo amigo y que a él le explicarán todo. Así fue y al llegarse dirigieron a un taxi y los llevó hacia su viejo amigo. Salen del taxi y tocan a la puerta de su amigo. Sale sorprendido, los abraza sabiendo lo significa. Así después les dice pasen. Así después los condujo hacia un sótano diciéndoles: bueno, ya podemos hablar, díganme quién es él. Albert cansado suspira y les dice: ok, tengo mucho por explicar. Él es Rodrick. Él vino hacia mí diciéndome que Liki está en problemas descubriendo el tercer pedazo del mapa del tiempo. Esa antigüedad, Rodrick, es una entrada hacia una parte del tiempo. Mi esposa Marta, antes de que naciera, ella encontró una piedra en un terreno que exploró junto a él. No sabíamos qué era, así que lo mantuvimos en nuestra casa estudiándolo. Descubrimos que era un acertijo hacía un tiempo, una hora, un minuto y unos segundos después de un año que naciera Liki. Marta y nuestro amigo tuvieron un proyecto aquí en Egipto. En este lugar descubrieron el segundo con un complemento del primer acertijo. Lo estudiaron y así lo descifraron abriendo una luz. Los dos se fueron a una isla. En ella oyeron susurros diciéndoles tendrán lo que desean y perderán lo deseado. Ahí es donde encontrar la puerta gris que los llevaba hacia la fecha que le ponían. Así Marta no sabía que al regresar ya habrían pasado 20 años en el sótano de su casa. Así él los encontró
Asombrado y enojado, él había criado a su hija sola, buscando a su esposa como loco, reclamándoles. Marta llorando le dice: lo arreglaré, buscaré la forma de volver con ayuda de Luis, aunque antes de eso le dieron las 2 piedras. Busca lo que significa y trata de encontrarnos a través de la puerta. Ellos regresaron hacia la isla con un dolor en el corazón. No hallaron solución, ya que un grupo de personas les dijeron que estaban estancados y que lamentaban su situación, pero que hasta que no inventen una cabina con la capacidad de viajar en el tiempo, ellos los ayudaron, lográndolo años después. Mientras tanto, yo requería a lingüistas de todo el mundo y cuidando de mi hijo. Ella, al cumplir 25 años, conoció a un físico cuántico quien me ayudó a resolver los códigos en la puerta, me ayudó a ocultarlo de Licky y después falleció en una tormenta. Ese día encontré a Marta en la misma fecha en la que su nieta tuvo el accidente, pero en ese instante no sabía qué iba a pasar, era una ilusión. Marta le había explicado que escapó terminando allí por no darles las 2 antigüedades, ya que al juntarlas ya no sería una ilusión, así que fue vista como traicionera, y que su amigo volvió a Egipto a buscar la tercera antigüedad, ya que ellos lo querían para cambiar lo bueno por lo malo, los deseas para beneficiarse de poder, pero no lo encontró sin éxito. Así llegamos hasta aquí. Likin puede cambiar algo que se puede cambiar, ya que se le regresaría a alguien más, explica Marta. Todos estos años no la he visto, pero tenemos que hacerla entrar en razón y tenemos que recuperar la tercera antigüedad y romperlas. Pero ¿dónde está Roderick? El impactado agarrándose la cabeza, dice Licky: lo guardo en su caja fuerte, solo ella sabe su código que inventó su esposo. Haciendo una pausa, Albert sonríe nostálgico diciendo: creo que yo sé cuál es, solo dime cómo es y en dónde está. Le responde y dice que iban a hacer. Albert contesta diciendo que tenían que dividirse, que su amigo Luis tendría que romper las 2 antigüedades y quemarlas. Marta tendría que reencontrarse con Licky y hacerla entrar en razón, y Albert y Roderick iban por la tercera antigüedad para romperlo y quemarlo. Así fue que le dieron las 2 antigüedades a Luis y los 3 volvieron a su hogar dirigiéndose a la casa de su hija. Primero fue Marta a tocar la puerta, después Albert y Roderick fueron a una entrada del sótano. Cuando ella abriera la puerta ellos iban a entrar. Así fue unos minutos después, viendo la caja fuerte. Albert lo supo, era un cubo tridimensional. El esposo de su hija se lo había enseñado y él lo memorizó. Abriéndola se llevó la tercera antigüedad. Escapando hacia la casa de Roderick lo rompieron y quemaron. Mientras que Marta le explicó todo, ella no lo aceptó, diciendo que perdió a su esposo, a su hija y a su único padre que la crió, que se fuera y que no le creía, que su esposo no le ocultaría tal cosa. Llorando la corre y cierra la puerta gritándole que devolvería a su hija, termine muerta o viva. Así se va para su sótano descubriendo que ya no está la tercera antigüedad. Yendo alterada hacia su madre le dice que dónde está, respondiéndole Marta le dice que ya lo rompieron y quemaron. En ese instante su padre llega y le dice que su esposo le había enseñado el código y que él sabía. Se arrodilló y le pidió disculpas, que él tenía la culpa de ella no estuviera Liliu, que si se pudiera cambiar lo habría hecho sin dudarlo, que lo perdonara y que era su mundo entero. Su hija, cegada por la ira, entró a su casa. Ellos no se fueron hasta que oyeron un ruido. Roderick derribó la puerta y al abrirla la sorpresa fue que su amigo Luis la tenía amenazada con una pistola y que le dieran la tercera antigüedad. Había perdido su vida, tenía una esposa y 3 hijas y desperdició su tiempo sin poderlas ver. Con su odio Albert le dijo que ya no existía, que le apunte a él y dejara a su hija. Después le hizo caso, pero temblaba y lloraba con enojo. Un segundo después aparecen los chicos del antiguo Egipto, paralizando el tiempo. Los lleva antes de todo y enseñándoles lo que pasó con las 3 antigüedades. El dueño era un dios del que nadie habla, una luz con cara y números esparciendo las piedras, así dejándolo caer. Despertaron en una calle lejos de su hogar sin recordar nada ni quiénes eran. Fin. Existen aproximadamente 195 países donde yo, Carla de los Remedios, nací en un país llamado Ponzoña con mis abuelos paternos, ya que mis padres tuvieron una oportunidad ilegal de trabajo en el que dijeron que iban a regresar por mí, aunque no sabía que ya no iban a regresar. Cuando cumplí 16 años, una semana después de mi fiesta, nos avisaron que habían tenido un accidente automovilístico, pero ninguno podíamos asistir ya que no era fácil salir del país. Estábamos en crisis económica por fraude y explotación laboral. Mis abuelos trabajaban a sus 64 años. Mi abuelita era una bibliotecaria y mi abuelito en una compañía estatal. Y cuando ya debía de jubilarse no existía una ayuda para las personas mayores. Mis padres nos ayudaban, pero en el momento en que nos enteramos de aquella noticia todo se vino abajo. Yo todavía estudiaba, así que en las tardes conseguí un trabajo cerca del mar, cosa que me encantaba, ver el atardecer cuando llegaba y ver cómo se iba llegando la noche. Camino a la casa pensaba en que el tiempo pasaba demasiado rápido, llegando así mi último año de la escuela.
Media superior. Ahora tenía que ir a alguna universidad. A mí me encanta el mar, así que decidí que me iba a ir con mis abuelos a Quimbaya, cerca del mar Pacífico, donde estudiaría para ser una bióloga marina. Así que en el último año me esforcé estudiando para aprobar el examen de admisión y trabajé doble turno en mi trabajo para terminar de ahorrar y obtener los pasaportes, donde me ayudaría un maestro de biología que apreciaba tanto como un padre. Así, llegando a mi graduación, ya tenía los pasaportes. Hice mi examen durante ese verano. Esperé con ansias los resultados junto con mis abuelos. Llegó el día de los resultados y que ese rayo de esperanza me dio las fuerzas que necesitaba en ese momento. Quería que mis abuelos dejaran de trabajar como esclavos. Ya no quería ver violencia. A cada rato intervenían policías, aunque a ellos no les importaba si se hacían daño, solo querían un orden y amenazaban causando más violencia. Eso acababa con más de una vida y con más de una libertad, siempre afuera de mi escuela, afuera del trabajo, cerca del mar. Cada momento de violencia los tengo en mi cabeza, con una voz diciéndome: si no sales de ahí en un futuro, tú serás la siguiente a la que apuntarán con un arma. Gracias a todo mi esfuerzo y dedicación me llevé a mis abuelos conmigo. Estuve un año estudiando y trabajando. Mis abuelos disfrutaban cada día apoyándome, alimentándome y apapachándome, hasta que conocí a un hombre más mayor que yo. Marcus era alto, musculoso, carismático y caballeroso. Sabía cómo hacerme sentir amada, deseada, feliz, triste, enojada. Me hacía de todo hasta que no vi venir lo que pasaría después, el producto de nuestro amor, cosa que a mis abuelos no les pareció. Perdiéndolos me corrieron de donde nos alojábamos y me dijeron cosas horribles. Yo, por otro lado, todos los días iba a pedirles perdón, hasta que al quinto mes ya no pude, todo por una tormenta. Un día antes de visitarlos, como siempre, dijeron que ellos festejaron su aniversario en un restaurante en el mar, pero que cayó un rayo apuntándole a un poste de luz cerca de una calle a la que fueron a ver a alguien. Se electrocutaron. Me enteré al día siguiente. Era un día nublado. Aunque esos meses no me quedé sola, me quedé con Marcus en su casa. Era cartógrafo, nunca me dejaba hacer demasiado esfuerzo. Hacíamos pequeñas caminatas, íbamos a una clase con un grupito a hacer ejercicios que me beneficiaban. Adornamos un cuarto con color amarillo y decoración de niño y niña. Iba a todas las consultas médicas, aunque ese mes lo cambió todo. Sufrí un aborto un día después de su entierro. Se volvieron un infierno tanto para mí como para Marcus. Él, ante todo, me pedía que siguiéramos adelante, llevándonos a un grupo de apoyo de duelo de padres, aunque a mí no me servía, ya que nosotros en realidad nunca lo fuimos. Nunca lo vimos respirar, caminar, crecer. Nunca fue a la escuela, tuvo amigos, lloró, hizo berrinches. Nunca cuidamos a nadie, pero eso no lo entendía Marcus. Así que una noche, pensando en eso y en mi familia, me paré y fui al mar donde estaban los botes, y me fui a la isla de las Pit de Cleopatra. Una era Eus en medio del mar. Remé. Hasta llegar me subí a la roca a unos kilómetros. Vi a un bote, pero no le hice caso, así que fui a la punta de la piedra amarrándome con un lazo que tomé y una piedra amarrada en mis pies. Me aventé entrando al agua. Oí gritos de Marcus. Todo lo que podía pensar era en que solo había pasado como media hora, cuando a otro extremo vi a un buzo tratando de llegar a mí y alejando a los tiburones. Aunque llegué hasta el fondo, cerré los ojos pensando en mis abuelos, en mis padres y en mi hijo. Me interrumpieron, ya que Marcus y el buzo llegaron hasta donde yo y peleé para que me dejaran. Segundos después nos resplandeció una luz en la piedra que nos succionó. Después lo único que recuerdo es despertar en una isla llena de arena, sin mar ni bordes. Marcus, despierto, mirándome con extrañeza, estaba a un lado de mí y el buzo al otro lado, inconsciente. Marcus por un lado me vio con una mirada preocupada y furioso. Explotó diciéndome: ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Me ibas a dejar? Me abandonaste y ahora no sé en dónde carajos estamos. Pero esto no hubiera pasado si no me hubieras dicho cómo era que te sentías. Pensé que estábamos sanando, pensé que podíamos empezar de nuevo. Yo, sin pensar, le dije: después de qué vida, Marcus. Nosotros nunca fuimos padre, nunca lo vimos crecer, nunca vivimos una graduación, una boda. No fuimos abuelos. ¿Cuál comienzo quieres? Yo no puedo soportar sentirme así. Ya no quiero vivir. ¿Por qué no te quedaste dormido? ¿Por qué me seguiste? Brotaron lágrimas de los dos alejándonos. Una hora después el buzo despertó confundido y asustado. Exaltado dijo: ¿Dónde estoy, señorita? Señorita, ¿está usted bien? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? Lo último que recuerdo es una luz con mucha corriente arrastrándonos, lo cual vi 2 días antes con mi novia, la cual se la llevó Karina. Marcus del otro lado se había alejado bastante y regresó, pero con alguien más, una mujer. El buzo corrió hacia ella abrazándola y besándola. Ella lloró de felicidad y respondiéndole de manera cariñosa y afectiva, diciéndole que estaba bien y que de alguna manera había encontrado que comer, como almeja, pulpos,
cangrejos y más extrañamente enterradas. Todo iba demasiado rápido, así que no lo digería al 100%, así que les propuse hablar todos en algún lugar. Aceptaron, donde Karina nos llevó a donde se refugiaba, explicándonos que en el cielo se abrían luces donde caían a veces peces, tiburones y ballenas antiguas, y otras veces llovía haciendo peligrosa la arena. Había árboles y pasto, así que era seguro construyendo una casa de palos de árbol caídos de árboles, piedras gigantes que rodó y palmas de árbol que cubrían agujeros donde su cocina eran palos de árbol y fuego con una vara y un rodante como el de pollo rostizado. Así cocinaba lo que encontraba. Otra cosa que menciono es que cuando Marcus se alejó la encontró en una cueva que no había visto y que tenía un papel muy antiguo y jeroglíficos raros que conoció y supo leerlos, donde decía: tendrán lo que desean y perderán lo deseado, pero si piensan preservar lo deseado habrán de hacer un sacrificio, un deseo por el otro, encajando 3 piezas, 3 piedras que revelan la hora de la muerte de 3 personas diferentes que desearan lo que ustedes por un lado no lo entendíamos, por el otro teníamos demasiado tiempo, y Karina encontró una entrada en aquella cueva. Un aro rodante con la movilidad de números, cuales eran 333. Era un sótano en el que había 3 piedras gigantes donde formaban un triángulo. Entramos los 3 y descubrimos que en el techo había luces que las hacían gigantes, se podían mover, así que cuando las quitábamos se volvían pequeñas. Cuando estuvimos en el centro había imágenes de una luz resplandeciente, nosotros con unas personas sujetándolas y soltándolos de un precipicio. Resplandecíamos y nos veíamos viejos. Ese momento no entendíamos, así que seguíamos el curso convirtiéndonos en Akenatón de una vida nueva, reglas, elogio y políticas. Yo y Marcus nos dimos muchas oportunidades y tuvimos 10 hijos, 4 niños y 5 niñas. Con altibajos les enseñamos de la tierra, de política, de amor, de anatomía, de matemáticas, de todo lo que en una ciudad se enseña, como también nos apoyábamos de Karina y del buzo Juan con sus 6 hijas. También construimos un plan de vida, enseñanzas como defensa, cazar, construir armas. Karina y yo seremos los que le enseñaban modales, elegancia, moda, ser creativos y ser niños. Su infancia pasaba volando. Hacia los 18 años que calculábamos que tenían, empezaron a ver parejas. 3 de ellas quedaron embarazadas, creando más vida y otra generación. Teníamos una hermosa familia donde en los primeros años de los bebés encontramos tecnología que recolectábamos pero que no sabíamos exactamente para qué servía, donde se seguía respetando la vida y en la que las reglas establecidas se iban a seguir, hasta que un día llegaron 2 desconocidos, una mujer y un hombre, los cuales no confiábamos, donde tiempo después nos ayudaron a armar una máquina que servía para ir a la ciudad. El hombre conocía de tecnología avanzada porque su padre trabajaba con gente de una compañía arquitecta y que recolectaba energía, haciendo ciencia con otros científicos. Su padre era muy famoso, aunque decían ser de un tiempo el cual no era creíble porque nosotros éramos de una época lejana, donde decían ser de Kim. Vaya cosa que me encantó, y nos apoyaron aunque no confiábamos al 100%. Les dimos una oportunidad, los conocimos, pero eso nos hizo desconfiar, ya que estaban con miedo y tenían una pieza siempre a la defensiva, así que les tapábamos los ojos y los encerrábamos en el sótano de la cueva, ayudándolos a construir la máquina. La primera oportunidad escaparon, el hombre salió, pero a ella la capturamos y la enviamos a un tiempo que ya estaba determinado, haciendo que tiempo más tarde escapara, pero ya no tenía la pieza, así que decidimos ir los 4. Alcanzándola había una grita de luz como aquella vez en la piedra. Estábamos en un sótano de una casa sola. En esos momentos quedé en negro, como si alguien me poseyera. No me sentía yo al abrir los ojos. Estábamos en la roca de la isla de Láspid de Cleopatra con nuestros hijos y nietos, donde personas nos preguntaban cosas. Solo nos llevaron a un lugar blanco y grande, diciéndonos después de una semana que éramos 4 desaparecidos en 1522. La reina de los dioses, madre de todos los dioses, los reúne aquí, ya que tenemos muchos asuntos que resolver. Aunque un aviso antes de empezar: no habla ninguna réplica ni contestación válida y aceptar al castigo u orden que se les diga. Mencionado lo anterior, empecemos por Ares, quien abrió un portal para tratar de hacer una guerra entre 3 países, una ley que es estrictamente prohibida. Después viene Cronos, quien apoyó a Ares creando un lugar peligroso, abriendo las puertas del infierno y aparte exponiendo a humanos en desesperanza, donde tú, Mictlan, te aprovechaste de eso conjurando el lugar, creando que Eros irrumpieran, invadiendo un lugar en el que el infierno podría estallar, cosa que no sucedió porque los saqué y destruí el lugar. Ahora gracias a los humanos me ayudaron, así que les devolveré el favor. Cada uno de ustedes será encerrado en celdas donde no podrán tener ningún tipo de poder que les permita hacer conjuros, y de tiempo a otro tiempo, ni siquiera podrán caminar.
ni mover las manos. Lo único que tendrán son alas y las utilizarán para apoyar los Cronos. Tú serás el encargado de regresar a su tiempo a la familia de Karina y Carla con todos en su época que deben estar con su edad y te daré el poder de hacer olvidar a la gente del tiempo actual y tu castigo ser volver y equilibrar el tiempo. Te daré una oportunidad aunque para que vuelva a pasar otra traición te daré una oportunidad y te regalaré un eterno regalo de la tranquilidad donde no eras ni verás a la humanidad. Ares terminarás la guerra que empezaste y regresarás a una cadena parcial donde caerás infinitamente hacia ningún lado viendo lo que hacías antes de empezar todo esto por un día pero tú sentirás como si hubiese sido una eternidad así comprenderás que debes hacer lo necesario y no lo inimaginable. Mictlan tú ayudarás a recordar a su hija a sus familiares que tienen amnesia y les harás una visita reuniéndolos para que hagan las paces. Recordarás lo que un día me pediste olvidar y les dirás por qué hiciste lo que hiciste. Ese será tu castigo y por último Eros por ser partícipe y poner en peligro a los humanos tendrás que salvarle la vida al bebé de la hija de Karina. Te daré el poder de la sanación y volverás a tu celda hasta que se arregle todo. Serás perdonado pero exiliado convirtiéndote en el ángel de la fertilidad. Dios Cronos, representa el tiempo. Yo solo estaba cansado de escuchar quejas de todos los humanos. No hay castigo peor que sentir toda la presión de ser el encargado de mantener tiempos que trascienden y yo me quedo viéndolo todo. Ares me dio una opción y no me arrepiento. Yo solo quería extinguir esa sensación de estar en un abismo donde me gritaban con lamentos. Ahora tendré que volver pero aprovecharé la oportunidad y nunca volveré a traicionarla ya que conociéndola si lo vuelvo a hacer habrá un castigo extraordinario y todo aquel que se atreve termina en los lamentos donde está el infierno. Dios Ares, representa la guerra. Mi objetivo no era crear una guerra, quería exterminar a la raza humana aunque no lo logre. No tengo miedo de terminar en el infierno, le temo más a ser usado y tener que apoyar a la gente a dar estrategias, a crear armas, a crear mentes frías. La diosa no es piadosa, es un monstruo para mí aunque tiene un poder de autoridad que hace que la obedezca. Dios Mictlan, representa a los difuntos. Supongo que me cansé ser guía espiritual de montones de niños que cada segundo llegaban a mí que me hacían sentir un vacío inexplicable, cosa que quería evitar y regresárselos a los humanos. Estaba obligado a tener que guiarlos por un mes, unos por años. Por sus padres que no los dejaban ir para que después trascendieran, como también los padres suicidas, uno solo por depresión o por causas injustas. Era como ellos lo llamaban, así que era un ciclo tras ciclo donde cada vez me sentía más vacío sin consolación. Dios Eros, representa los deseos. Nadie me invitó, solo llegué a un lugar donde habían fuertes pensamientos de deseos a diario desesperados por crear vida y seguir adelante. Era satisfactorio ver cómo creaban una vida, cómo aprendían, cómo vivían, cómo sobrevivían. Por otro lado no tenía idea que era gracias a Ares, un dios trastornado que era mi compadre en un pasado, pero como todos enemigos se hacen amigos, todos amigos se hacen enemigos. Cuando me enteré lo confronté y luché duramente a la antigua con él, aunque tenía ventaja me salvé yendo hacia los humanos, ya que él tiene prohibido hacer cárceles, solo puede estar a 1.000.000 de kilómetros hacia arriba. Yo no tengo esa regla, así que invadí sus cuerpos y la diosa me dio la orden de llevarlos afuera del portal y secuestrar a los involucrados. La obedecí y después hizo que olvidaran todo. Me exigió que no dijera nada y así me daría el perdón absoluto, pero con un castigo irremedible, así que no me quejo. Pero el castigo que me puso es un honor ser un ángel. Hay muchos, pero yo no podía observar a los humanos y los ángeles sí pueden. Primera parte: Cronos, Eros y Ares. Misión de las familias Akhenaton. Carla: tuvimos 10 hijos, 4 niños y 5 niñas. Marcus: llegaron a los 18 y los 4 los casamos una semana antes de todo esto, y mis 5 hijas se volvieron buenas peleando y protegiendo las cosas de las cosas peligrosas que se empezaban a manifestar como animales extraños que los cazábamos con palos afilados y los quemábamos con sus huevos, erupciones en la arena, cosa que complicaba el camino a las cuevas. Moscos: que una vez enfermó al más chico y casi muere, aunque un día llovió milagrosamente al día siguiente se mejora, aunque no sabían que llegaba algo más peligroso. Una niña: el volador lanza cosas diminutas pero agujero no tan profundo una de las lanzas, y no pudo salvar del todo a la bebé de su hermano mayor cuando los transportaron a una ciudad con sus padres. Cuando llegaron lo primero que hizo su hermano mayor fue ver a su bebé, estaba morado, pidieron ayuda y unos señores en una camioneta se acercaron y nos ayudaron llevándonos al hospital. Al bebé se lo llevaron preguntándonos por nuestros datos, desconfiaron hablándole a otra gente donde nos dijeron que éramos de otra época, que no podría ser posible. Karina: tuvimos 6 hijas. Juan: después de nuestra primera nacieron más en 2 años, así que las 6 se llevan 2 años, son unidas e inteligentes, mejoraron nuestra casa.
Hacían de comer delicioso y se las ingeniaban, aunque la mayor fue demasiado rebelde. Ella fue quien tuvo primero un hijo, el bebecito que ahora no sabemos si sobrevivirá. Apenas me reconcilié con ella después de que mis otras 5 hijas tuvieron a su bebé. Ya no pude estar enojado con ella, ahora solo quiero que estén a salvo y seguir adelante. Estamos en una ciudad, pueden estudiar, pueden tener una casa, pueden casarse. Realmente esa fue nuestra discusión antes de casarlos. Tuvieron al bebé, así que le grité y la cacheteé. La alejé. Un día me dijeron las hijas de Marcus y Carla que cuando tuvo al bebé un animal del que cazaban estaban acechando 3 de ellos y por milagro a nadie salió herido. Cuando me lo dijeron recordé cuando tenía 5 años, era la mayor de sus 2 hermanas, una era apenas un bebé de 1 año y la otra 3. Estábamos cenando, estaba lloviendo y acabando de comer. Sus 2 hermanitas se quedaron dormidas y ella no decía que tenía miedo que podría caerse la casa encima de nosotros. Su mamá y yo la abrazamos tranquilizándola. Yo le dije: hija, estaremos bien, yo te protegeré siempre. Estando en el hospital con ella lo recordé, vi su cara y recordé ese momento días antes. Ella fue quien me habló diciéndome: papá, vine aquí a presentarte a tu nieto, se llama Carlos y tiene 9 meses, quiero que hayas el abuelo que siempre quise que fueras. Perdóname, te extraño y ya no puedo estar lejos de ustedes. Quiero que mi papá me abrace cuando sienta que no pueda, no sé, a veces porque llora le doy leche como dijeron que los bebés toman. Lo limpio como me enseñaron y a veces no basta con eso y me siento una mala madre. Dime qué estoy haciendo mal. En ese momento solo la abracé, la consuelé y le dimos consejos y cuidamos un rato al pequeño. Por otro lado, según estamos en el futuro o algo así. Dios, Cronos. Ay, pero cuánto drama. Primero iré a dormir al tiempo actual haciéndoles olvidar a esta gente y ya que esté paralizado el tipo los llevaré a 1540, aunque fui con el payaso de Eros, quien siempre ha sido un soberbio guapo, así que fuimos primero a ver al bebé. Hizo lo que se le ordenó, aunque la madre se asustó y otra joven con cara de loca lo amenazó clavando que un arma claramente no le hizo ningún daño, ya que Eros hacía peleas absurdas sabiendo que no puede morir, aún así hace drama y jueguitos. Se calmaron después de ver que el bebé respiraba por sí solo y lloraba tranquilamente. La mamá lo cargó dejando de llorar. Después Eros se quitó el arma de su pecho sonriéndole a la otra dama diciéndole: toma, bella dama, me presento, soy Eros y el que está a mi lado es Cronos y yo he venido a salvar a este bebé y él los viene a dejar a su época a la que pertenecen. Después yo hablo y les indico: bueno, no hay tiempo, llamen a todos y agárrense de las manos cerrando los ojos. También ya te puedes ir, Eros. Su muerte con tu castigo. Eros le sonrió juguetonamente y le responde con un: ay amigo, tan pronto si te acompañaré y me aseguraré de todos lleguen a salvo. Más esta chica hermosa después desapareció y Rey sabía que nuestra diosa es estricta, sabiendo sus mañas iba a romper otra regla sagrada de no meterse de ninguna forma con inhumanos. Así segundos después las 2 familias estaban juntos y los regresé a su tiempo en un albergue donde podían empezar de nuevo. Tendrían que té abajo y los señores, que no tenían idea de cuánto tiempo había pasado conservados, llegaron con 90 años, cosa que los llevarían a un asilo, y sus hijos con un poco más de 18 años. Ellos tendrían que trabajar de cualquier cosa. Me fui sabiendo que estarían bien y a que esas personas las escuchaba y todos eran apoyados saliendo adelante. En otro espacio-tiempo está Eros en Ponzoña en una junta extraordinaria donde había ido hace siglos creando una bomba nuclear que mató a miles de personas inocentes. Él sabía que era el comienzo de miles de creaciones que no pudo antes, pero lo iban a lograr, así que lo detuvo creando una tormenta que destruiría sus planos junto con ellos. Ponzoña sobrevivió en 1522, pero la calidad de vida era pésima donde emigrabas millones. Quimibaya fue destruido y Mezclilla apenas sobrevivió. Una parte era un país de ricos, cosa que a Pinzoña luchó por robar. Así Ares se fue recibiendo su castigo infelizmente queriendo no ser un dios. S mayúscula. Segunda parte Mictlan, una misión reveladora. Padre, Albert, madre, Lara, Marta, y amigo de los padres, Luis. Soy Albert, aunque no sé qué estoy haciendo aquí y no recuerdo qué hacía antes. En realidad solo tengo sueños de 2 niñas diferentes y una mujer que se parece a la señora de cuarto de enfrente. Me dijeron que llegamos juntos con otro señor, pero cada vez que la veo me pongo a llorar sin razón. Recuerdo todos los sueños. Ella se va, la sigo y una niña me detiene sonriéndome con un dibujo en la otra mano donde solo estamos nosotros, y en otros sueños veo a otra niña en un parque. La trato de salvar pero no puedo moverme, siempre despierto espantado o llorando. Yo soy Marta, Lara o eso me dicen porque no recuerdo a nada después de llegar aquí. No puedo dormir, tengo visiones en el día donde veo caras. Veo a una bebé y a 2 señores que casualmente se parecían a 2 señores con los que veía en el comedor. Una de ellos lloraba cuando me veía, yo no lo entendía pero me ponía triste. El otro señor se hizo mi amigo y hablaba poco con el otro señor ya que era muy callado.
Yo soy Luis, no sé qué hago aquí, estoy confundido e dicen que tengo familia y que los contactaron pero nunca vienen, a pesar de eso todos los días los espero siempre, todas las noches ruego que me visite alguien y me diga que era buena persona. ¿Por qué? Si no venían era demostrarme que era una mala persona o que les había hecho algo imperdonable. Ese día nunca llegó, ya que me dieron la noticia que mi esposa falleció y uno de mis hijos estaba en coma y mi otro hijo estaba con él. No me dejaban salirse. Los imploraba que me dejaran caer con ellos, solo me dormían. Hija, Liki, esposo, Patik, e hija, Ruby. Soy Liki, llegué con un hombre llamado Roderick y no me gusta donde estoy. Dices que es un lugar para personas con problemas mentales y que yo tengo amnesia. Es pensionadome mi cuerpo. Encontraron intentos de suicidio, cortadas en las manos, marcas en mi cuello, pastillas antidepresivas en mi ropa que traía. Estaba confundida, no dormía, mi mente tenía imágenes borrosas de una bebé que crecía donde la imaginaba de grande pero en realidad ya no era ella, y un hombre alto con apariencia de inteligente que me decía, te amo, y un señor implorando mi perdón, donde también lo recuerdo jugando conmigo en el parque a básquetbol donde siempre perdía. Me enojaba y me consolaba haciéndome cosquillas y diciéndome no te rindas mi niña, siempre inténtalo hasta que te salga. No te rindas, sois mi chanjita. Cuando lo recuerdo sin una tristeza inmensa que hace que me quede dormida todo el día porque prefiero soñar con él. Que me dice te amo, cosa que hace querer verlo. Soy feliz en mis sueños, me sueño embarazada, él agarra mi panza con cariño y le canta. Le habla y se emociona cuando se mueve. Yo en esos instantes me siento la más afortunada, pero despierto y ya no está ese sentimiento, no encuentro esperanza y no tengo a nadie, solo miedo. Amigo enamorado de Liki, Roderick. Soy Roderick, aunque no sé cómo llegué hasta aquí, realmente no recuerdo a nada y solo sé que me encontraron con una chica suicida que no conozco y que trato de hablar con ella pero todo el día duerme. Me dicen que estoy aquí porque tengo amnesia y no recuerdo mi vida antes de llegar aquí. Un día en mi habitación escuché ruidos en la pared y cuando me acerqué tuve demasiados recuerdos, apareciendo un hombre más alto que yo. Me dice ve por Liki y los espero aquí, no hay tiempo. Yo, con dudas, no pregunto y voy por ella. La despierto gritándome no me toques, eres un traidor. Eres un traidor, aléjate de mí. Podía recuperar a mi hija, me la quitaron por segunda vez. No te quiero ver, vete. En ese instante llega el señor desconocido y nos lleva con Albert en una habitación acogedora. Él estaba sentado llorando cuando no vio, fue corriendo con Liki abrazándola. Los dos lloran diciéndole Liki a su papá te extraño y extraño con todo mi ser a mi Ruby y a Patrick. Albert se calma agarrándole suavemente los cachetes, le dice hay que superarlo juntos, perdóname y también a tu madre, sabes que te amamos, eres joven, brillante, puedes salir adelante, no te rindas, te nunca va a aceptar, solo me tienes a mí, si le das una oportunidad también estará tu madre. Marta llega y los abraza sin un comentario pero dándole cientos de cartas que guardó y que le escribió todos estos años después. Llega Luis y les dice perdón, hubo un tiempo en el que me perdí en el alcohol y golpeaba a mi esposa, traté de culpar el tiempo que perdí en ese lugar pero fui yo lo arruiné y ahora no puedo arreglarlo. Mictlan recordó a su familia asesinada por esos ángeles del infierno que querían guerra con los dioses. Nosotros no podemos morir pero ellos encontraron el modo y arrasaron con mi cielo donde habían miles de ángeles con familia. Pocos sobrevivimos. Yo tenía una hija de 5 como Ruby y un bebé en camino como Carla, y entendí todo y deseé la muerte, pero la diosa me habló y me dijo hijo mío, no puedo volver a quitarte los recuerdos pero tampoco hacerte un ángel, tienes que ser un dios el que apoya a los difunto a trascender eso por lo que tu familia no pudo. Ellos están aquí esparcidos en el alma de los cielos, has ayudado a miles y has unido a esa familia. Le has dado una oportunidad para seguir adelante e intentarlo nuevamente, así que date la oportunidad. Yo estoy aquí para escucharte y darte mi apoyo. Los dioses no somos perfectos, ellos son mis hijos, ellos son mi familia, me ayudan a proteger a la humanidad que no entendemos y que solo le abrimos nuestro corazón todo el tiempo sin parar. Fin.